Muy buenas tardes, hermanos. Estamos una vez más aquí transmitiendo por Facebook en vivo desde Dallas, Texas. Nosotros somos los misioneros apóstoles de la palabra que estamos acá en Dallas, parte de la parroquia o en la parroquia del Buen Pastor aquí en Garland. Mi nombre es Lee García. Y mi nombre es Juan Manuel Rodríguez. Y pues nuevamente, saludos hermanos a todos aquellos que nos van a estar sintonizando a través de estos medios tan importantes que es el Facebook. Y luego pues se va a subir al YouTube. Y esperamos por ahí que nos apoyen, que compartan estos videos, que son de mucha ayuda y fortaleza para cada uno de nosotros, como personas, como ministerios, como iglesia. Pues nosotros de parte de la Iglesia Católica vamos a comenzar con este tema grandioso hoy en día, que nos va a ayudar por el lado espiritual a cada uno de nosotros, sobre todo aquellas personas, aquel joven, aquella mujer o quien esté indeciso, que si Dios quiere que le sirva, que si Dios quiere que lo siga, si tiene alguna duda que Dios lo ha llamado, no lo ha llamado, pues el Señor hoy nos va a confirmar o a hacer un llamado por medio de la palabra de Dios. Vamos a comenzar, que el tema va a ser siguiendo los pasos de Jesús. Entonces vamos a estar atentos a este tema, porque recordemos que como palabra de Dios, siempre Dios nos llama a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Y sobre todo, pues yo no sabía las lecturas de hoy, pero si se fijan que las lecturas de hoy de la misa, allá en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3 en adelante, donde le hace Dios el llamado a Samuel, al joven Samuel, ¿verdad? Entonces, pues ese es un texto una lectura muy importante que hoy la iglesia nos compartió, que pudimos escuchar en la Santa Misa, y pues ahí miramos ese llamado, ¿verdad? Pero que pues yo no sabía de ese llamado, y hoy coincide con el tema de hoy, que es seguir los pasos de Jesús. Entonces vamos a dar inicio por allá en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, con la primer cita bíblica. Sabemos que nosotros lo hacemos con la Biblia porque nuestro carisma de apóstoles de la palabra es la Biblia, la primacía de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo también, claro, compartimos los temas de apologética, que son defensa de la fe, que son de mucha ayuda para cada uno de ustedes y de nosotros para fortalecer nuestra fe. Pero hoy quise comenzar pues este año, ¿verdad? Porque desde diciembre que estuvimos por ahí un poco retirados, pero que sí anunciamos de alguna manera. Entonces casi por ahí duramos 3 semanas, un mes más o menos, y pues estamos de regreso nuevamente, gracias a Dios. Y vamos a dar inicio en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Vamos a mirar cómo Dios llama a Abraham aquí. Vamos a mirar cómo Dios lo llama. Entonces así vamos a ir mirando cómo Dios va llamando a cada una de aquellas personas a quien Él elige, a quien Él quiere llamar. ¿Para qué? Para que le sirvan, ¿verdad? Para que lo sigan y hacerlos pescadores de hombre, como lo va a decir la palabra de Dios más adelante. Vamos a mirar qué nos dice Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan.
En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Ahí. Vamos a ir desmenuzando un poco esta palabra de Dios. Vamos a leerla una vez más, pero detenidamente. Voy a ir por ahí metiéndome en los puntos importantes. Sabemos que todo es importante, pero puntos claves que a veces uno deja y no los toma en cuenta, sino que los deja pasar, y a veces es la razón por la cual no entendemos que Dios nos está llamando, que Dios te está llamando hoy, este día. Pero vamos a mirar cómo llama a Abraham aquí. Sí. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre. Aquí, Yahvé dijo a Abraham: deja a los de tu país, deja tu país, a los de tu raza, y anda a la tierra que yo te mostraré. Son palabras de Dios. Mire, fíjese qué importante la palabra de Dios. Dios te llama hoy día, Dios me llama hoy día. ¿Y qué dice? Deja tu país. Si usted hoy está en un país, vamos a decir, nosotros estamos en Estados Unidos, usted está en Estados Unidos, Dios le ha hecho un llamado, o quizás en el momento no fue Dios, fue usted que quería buscar una mejor vida para su familia, pero usted dejó su país. Usted no conocía del Señor, no conocía de Dios en su país. Usted llega a este país y por la razón que sea, a veces porque se siente solo, porque me siento solo, a veces aquí buscamos de Dios. Digo, porque eso me pasó a mí. Vengo de mi país, no conozco de Dios, llego a este país, llega un momento de debilidad, un momento que necesito de Dios, busco a Dios, pero no soy yo quien lo estoy buscando, es el Señor que ya me estaba llamando. Dios quiso que yo viniera a este país para un bien de mi familia, para un bien mío, pero también para que yo lo siga. Porque aquí fue donde Él me llamó. Quizás aquí es donde a ti, hermano, que me estás escuchando, Dios te está llamando aquí en este país. Quizás en tu país, del país donde seas, quizás no conocías al Señor. Pero hoy el Señor te está llamando en este país, porque de alguna manera, si tú ya te has acercado a Dios, si tú ya te has acercado a Cristo, a la iglesia, a nuestra Santa Iglesia Católica, tú ya estás siendo visto por Dios. Ya Dios te tomó la mirada, Dios te está mirando. Y si tú ya sientes que el Señor te está llamando, como hoy la lectura de Samuel, entonces ahí, si tú estás escuchando esa palabra de Dios, es Dios quien te está llamando a ti hoy en este día. Y si te ha llamado desde hace tiempo para atrás y te sigue llamando, no esperes a que el Señor venga del cielo y baje y te llame personalmente. Dios trabaja por medio de personas. Quizás en tu parroquia te han invitado a servir. Quizás en tu parroquia te han invitado a que vayas a servir al Señor, a servir a los pobres, a llevar el Evangelio, a ser parte de una comunidad, de un ministerio. Es un llamado del Señor que te está llamando. Pero a veces nosotros como Samuel, que no escuchaba o no entendía el llamado de Dios, entonces a veces nosotros no ponemos atención, no hacemos caso, no nos la creemos. Pero entonces hoy te digo en esta tarde que Dios te está llamando, y así como te está llamando, me llamó a mí y ha llamado a muchísimos. Nosotros venimos de México, de otro país, pero sin conocer al Señor. Vinimos aquí y comenzamos a buscar de Dios, y Dios nos está mirando ya. Es que Dios ya te está mirando, hermano. Dios ya te está mirando y Dios te está invitando a que vayas a Él. Ya sea a servir o no servir, pero ya Dios te está mirando, y hoy el Señor te invita a que vayas a los pies de Él, a los pies de la cruz, a pedirle perdón, a reconciliarte con Él, a servir si tú ya estás dentro de la iglesia y no te has decidido a servir. Entonces ahí dice la palabra algo clarísimo. Sigue, hermano.
y anda a la tierra que yo te mostraré. Y anda a la tierra que yo te mostraré. Mire qué palabra tan importante. Anda a la tierra que yo te mostraré. Lo que decía hace unos momentos. A muchos de nosotros ya Dios nos ha llamado. A muchos de nosotros ya estamos en el camino de Dios sirviéndole. Ya, aquí dice la palabra, y anda a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿qué pasa a veces? A veces el Señor nos llama, nos invita o te invita a servir y no queremos ir a esa tierra, a ese lugar a donde nos está llamando, a la iglesia. No queremos ir, no queremos salir de nuestra comodidad en la casa, de mirar televisión, de estar ahí sentado todo el día, que es una pérdida de tiempo. Eso sí es una pérdida de tiempo. Ir a servirle al Señor es un honor, es un privilegio de parte de Dios para con nosotros. A veces no entendemos, creemos que ir a la iglesia, ir a servir, ir a visitar a un enfermo, ir por allá a evangelizar como pues apóstoles de la palabra, es esa misión que tiene de ir casa por casa evangelizando a aquellas personas que pues están deseosas de la palabra de Dios, que incluso escuchamos muchas cosas y que sabemos y nos damos cuenta. Entonces a veces no queremos salir de esa comodidad, de lo que más nos atrae el mundo. ¿Qué pasa a veces? A veces le hacemos más caso al mundo de elegir las cosas del mundo, las cosas que no son de Dios porque son más fáciles. Las cosas de Cristo cuestan hacerlas y es donde a veces ahí queremos echar paso atrás. Entonces hoy, hermano, hermana que me escuchas, te invito a que si has escuchado la palabra del Señor, la invitación del Señor a servirle, no dudes. Ve y sirve en la manera que te está llamando. Igual, repito, nuevamente, no va a venir Dios a llamarte personalmente. Vas a tener invitaciones de diferentes personas, incluso en las homilías, incluso del sacerdote cuando está en la misa, los está invitando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A veces nosotros no queremos salir de nuestra comodidad. Preferimos hacer otras cosas que la verdad no valen la pena. Sigue. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Voy a engrandecer tu nombre. Entonces cuando el Señor te llama, cuando el Señor me llama y nosotros obedecemos lo que Él nos está pidiendo, nos bendecirá. Dice, te bendeciré y haré una nación grande. Y entonces ahí está la promesa de Dios. Engrandecerá nuestro nombre, engrandecerá tu nombre. Cuando tú decides servirle al Señor, el Señor engrandece tu nombre. El Señor es quien te está llamando. Hermano, hermana que me escucha, el Señor te está llamando hoy. Recordemos la lectura hoy de 1 Samuel 3:1 en adelante, 3:3 en adelante. Ese llamado que le hace al joven Samuel. Entonces, así como le hizo ese llamado, hoy te hace ese llamado a ti, a mí me hizo ese llamado, a cada persona le hace su llamado a su tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar, como la tercera vez que escuchó Samuel, que era Dios quien le llamaba y no era el sacerdote Elí como él pensaba, sino era Dios. Nosotros tenemos que escuchar las palabras de Dios, el mensaje de Dios o la invitación de Dios, la voz de Dios. Nosotros tenemos que escuchar esa voz de Dios. ¿Quién es el que me habla? ¿Quién es el que me está hablando? ¿Quién es el que me está invitando? ¿Es Dios o es otra persona? También tenemos que pedirle discernimiento a Dios, al Señor, para poder captar, ¿verdad?, esa parte. En ese caso, Samuel tenía al sacerdote Elí, ¿para qué? Como ayudante, vamos a decir nosotros, como a veces necesitamos una guía espiritual de un sacerdote o de una persona consagrada, cuando en los momentos difíciles también de nosotros que tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, nosotros nos comunicamos con ellos, ellos nos ayudan. Entonces, de esa manera, nosotros hay que pedir ayuda. Si en algún momento usted duda que el Señor le está llamando, que el Señor le está
llamando a que sirva, a que visite a los enfermos, los presos, a ministro de Eucaristía o cualquier otro servicio, entonces usted, si no está, no cree esa invitación, usted pida ayuda a alguien, a una persona para que le guíe y le ayude y mirar ese mensaje, ¿es de Dios o no es de Dios? Pero yo sé que es de Dios, porque Dios tiene su momento, Dios nos invita, Dios nos llama. Sigue. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Entonces, cuando Dios llama, en este caso a Abraham, y vamos a mirar a otros personajes que llama, entonces Dios llama y por medio de Abraham van a ser bendecidas todas esas personas. Nosotros podemos también bendecirse, hemos elegidos por Dios, hemos escogido por Dios, servidores de Dios. Nosotros podemos bendecir a las personas. Nosotros tenemos pues esa potestad dada por Dios, por obediencia y seguir pues sus mandamientos que Él nos pide dentro de la iglesia de Él, dentro de la iglesia de Cristo. Entonces tenemos esa potestad de nosotros bendecir a todas las razas de la tierra, como Abraham. Sigue. Ahí termina. Bueno, entonces aquí termina el versículo 3. Vamos a mirar ahí mismo en Génesis capítulo 17, versículo 3 en adelante. 3 en adelante, por ahí 1 o 2 versículos que nos dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 17, versículo 3 en adelante, vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Abraham cayó rostro en tierra, y Dios le habló así. Entonces aquí le está hablando nuevamente Dios. Abraham cayó con rostro en tierra. Le habla por segunda vez. ¿Qué significa esto? Cayó con rostro en tierra. Humildad, sencillez, lo que a veces nos falta a nosotros. A veces a ti, hermano, hermana, que me escuchas, o a mí, nos invitan a servir, nos invitan a la iglesia, nos invitan a hacer una visita. A veces no somos humildes, a veces no queremos ir, a veces no queremos obedecer. ¿Y qué hace Abraham? Cayó con rostro en tierra. Humildad, sencillez, Señor, yo no soy nadie ante ti, Señor. Aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Entonces fíjese lo que hace Abraham. Sigue. Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Esta será mi alianza que voy a pactar contigo, le dice Dios a Abraham. Ahora pregunto, hermano, hermana que me escucha, si tiene ya, qué sé yo, no sé, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años en la iglesia. Si usted está sirviendo al Señor o no está sirviendo al Señor y tiene tantos años, ¿cuál es esa alianza, ese pacto que usted hoy va a hacer con el Señor? Dios quiere hacer un pacto con usted. Dios quiere hacer una alianza con usted. Pero ¿está usted dispuesto? ¿Lo quiere hacer usted? Servidores que me escuchan, ¿usted está dispuesto a hacer ese pacto, esa alianza con Dios, como lo estaba haciendo con Abraham? Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Humildad, sencillez. Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Y a veces el Señor nos va a pedir cosas que no nos gustan, cosas que no queremos hacer. Pero ahí es donde usted, si obedece lo que el Señor le está diciendo, allí es donde usted verdaderamente está siguiendo al Señor. Porque a veces en el servicio de Dios tenemos que hacer tantas cosas que a veces no nos gusta hacer, que a veces no queremos hacer. Pero en el servicio de Dios tenemos que hacer lo que Él nos está mandando, lo que nuestros superiores nos están diciendo, nos están pidiendo. Entonces nosotros tenemos que ser como Abraham, humildes y sencillos,
caer con rostro en tierra, Señor, habla, que tu siervo escucha. Sigue. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Cuando Dios llama a una persona, cuando Dios te llama, cuando Dios me llama, cuando Dios llama, vamos a decirlo en estos personajes que llamó, Dios les cambia el nombre. Dios les cambia el nombre. ¿Por qué? Porque les está dando una misión. Les está dando una misión de llevar su evangelio, de predicar. Les está dando esa misión. Por eso es que Dios les cambia el nombre. Dios cambia el nombre cuando te elige a ti. Cuando tú le dices sí al Señor. Cuando haces ese pacto, esa alianza con Dios, Dios te cambia el nombre. Dios te da una nueva dirección. Dios te da lo que tú necesitas para que cumplas esa alianza con Él. Pero tenemos que ser hombres de coraje, hombres de bien, hombres dispuestos, hombres valientes, que muchas de las veces es lo que nos falta. Muchas de las veces es lo que nos falta, ser esas personas valientes, capaces de ir, de llevar la predicación de la palabra del Señor, de ir a hablarle al mundo de ti, Señor, del Señor, que el Señor te ama y el Señor me ama. Es por eso que Dios te está llamando. No creas que tú estás buscando a Dios. Tú lo buscas, pero Dios ya te tiene elegido. Dios ya te eligió. Entonces, esa es la manera que hoy el Señor nos llama. El Señor te llama, el Señor me llama a mí. El Señor cada día está llamando a aquellas personas que verdaderamente lo aman, que quieren servirle. Sigue. Pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Entonces ahí está la misión de Abraham, que lo elige, lo llama, lo elige y le cambia el nombre. Pero ¿qué hace Abraham? Él es obediente a Dios. Él obedece a Dios. Entonces es lo que nos falta a nosotros. Esa alianza, ese pacto que hagamos con Él. Vamos a hacer ese pacto verdadero de seguirle a Él, de predicar el evangelio de Él, de obedecerle a Él, de ser obedientes con nuestros sacerdotes, con nuestros líderes. Entonces ahí la palabra de Dios se cumple. Vamos a leer una cita bíblica ya en el Nuevo Testamento, en San Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios acá. Ya miramos que Dios llama. Dios te está llamando. Dios me ha llamado a mí. Ya nos dijo que dejáramos nuestro país, nuestra familia, y fuéramos a la tierra que Él nos mostrará. Para mí hoy en estos momentos puedo decir esto. Para mí esa nueva tierra que me ha mostrado es aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si yo vengo de mi país, México, no conocía de Dios, no conocía nada. Nunca iba a la iglesia. Vengo aquí y me encuentro con Dios. ¿Me hace ese llamado? Y yo acepto. Entonces yo acepto a ese llamado y ahí está ese llamado que Dios me ha hecho a mí y que Dios te hace también a ti y que Dios te está haciendo ese llamado desde hace tiempo. Sobre todo aquellos que dudan, aquellos que no están seguros, pero Dios te está llamando hoy. Hermano, hermana que me escuchas. Vamos a leer en San Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo:
síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Fíjese, qué palabra tan importante. Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Y vio a su hermano Andrés y a Simón. Primero a Simón. A Simón y a su hermano Andrés. Ellos eran pescadores. Pescadores, pues de pescados. ¿Qué les dice Jesús? Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Fíjese la palabra de Dios, lo que está diciendo ahí. Ellos de inmediato dejaron las redes y lo siguieron. Entonces ahora le pregunto, hermano, hermana, que me escucha. Usted ya escuchó la voz de Dios que lo llama, que lo está llamando a servir a la iglesia, que lo está llamando a servir a cualquier otro ministerio dentro de la iglesia o a cualquier otra actividad dentro de su parroquia. ¿Usted ya dejó las redes y lo siguió? ¿Usted ya se decidió a seguir a Jesús? Como estos hombres que estamos mirando aquí, que ahorita va a mencionar dos personajes más. Eran hombres pescadores, hombres pobres. Dios no elige a hombres ricos de poder, con sabiduría, no. Dios te llama así como tú eres. Dios te llama sin que hayas estudiado. Dios te llama como tú eres, aunque tú digas yo no sirvo para nada. Pero si Dios ya te ha hecho el llamado, tú cree que Dios ya te ha llamado y tú ve a servirle. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no digo que el estudio no sea importante, claro, nosotros tenemos que prepararnos, debemos estudiar. Pero Dios llama a estos hombres pescadores, a esos pobres hombres que eran pescadores. ¿Y qué les dice? Síganme que yo los haré pescadores de hombres. Entonces hoy el Señor te está llamando, hermano, hermana, que me escuchas. Te está llamando para que vengas a ser pescador de hombres. Si eres un servidor ya, si ya tienes tantos años en la iglesia, alguien te pescó a ti, alguien te llevó al evangelio, alguien te llevó la palabra de Dios, alguien te pescó a ti, claro, el Señor, pero por medio de una persona. Ahora tú tienes que ser ese pescador de hombres, tienes que ser ese mensajero, tienes que ser ese predicador que lleve la palabra de Dios. Y muchas de las veces, a veces creemos que solamente pararnos acá al frente, tener capacidad de hablar o saber Biblia, no. Puedes hacerlo con tu testimonio de vida, con tu testimonio de vida, con tu esposa y tus hijos, tu familia. Ese es un gran testimonio, esa es una gran prédica, porque es un testimonio de conversión, que si tú te has decidido seguir al Señor, le has dicho que sí, entonces tú vas a cambiar de vida, vas a hacer lo que el Señor te pida, lo que la iglesia nos manda, lo que la Biblia nos dice, y tú vas a ser obediente y tú vas a ser ese verdadero pescador de hombres. Entonces ahí está. Continúa, hermano. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Ahora dígame usted si usted ha seguido al Señor así de inmediato. ¿Acaso usted ha seguido al Señor a la primera vez que lo han invitado? ¿Al servicio? ¿A la iglesia? ¿Usted lo ha dejado el mundo? ¿Ha dejado la comodidad? ¿Ha dejado el trabajo? ¿Ha dejado tantas cosas que hacen perder el tiempo a uno? Pero que uno les da tanta importancia, uno cree que eso es lo mejor. Pero para Dios no queremos hacer nada. Cuando nos llaman a servir, cuando nos llama el hermano, cuando quieren que necesitan ayuda, nosotros no estamos para Dios, no estamos para ayudar. Entonces, que usted no sea aquellas personas que dicen que no, sino que usted sea como los hombres estos. De inmediato dejaron las redes y lo siguieron. Fíjese, que eso sea para usted y para mí hoy, en este día. Dejar nuestra comodidad, dejar nuestra pereza, dejar aquello que nos evita, aquello que nos aleja de las cosas de Dios.
Entonces, ahí está la palabra de Dios, más que clara. Sigue. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Fíjese qué palabra tan importante. Jesús, después de que llama a los dos primeros. Más adelante dice la Biblia, encontró a dos personajes más, pescadores también, hombres sencillos, humildes, que se estaban ganando la vida. A Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, los llama, les dice, síganme. ¿Y qué hacen ellos? De inmediato dejaron las redes y a su padre y a sus ayudantes que estaban ahí y lo siguieron. Fíjese, estos 4 personajes en el Nuevo Testamento, más el que ya miramos de Abraham, estos personajes que lo siguen de inmediato, sin dudar. Nosotros, ¿cuántas veces dudamos de seguir al Señor? ¿Cuántas veces nosotros rechazamos la invitación de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no queremos servir a Dios? ¿Cuántas veces nosotros no queremos ayudar a nuestra parroquia, a nuestros sacerdotes, a nuestros miembros de la iglesia que a veces nos piden ayuda? Nosotros no queremos hacer nada. A veces nos cuesta ser humildes y ser sencillos. ¿Qué hacen esos 4 hombres? De inmediato siguen a Jesús. Esa persona sería hoy usted, si el llamado se le ha hecho hoy o en otras ocasiones. Hoy con esta palabra de Dios que nos está confirmando, y que no soy yo y no es el hermano, es Dios quien te está llamando. Entonces, con esta palabra de Dios, hoy le vas a decir al Señor que sí, o te vas a seguir negando. Fíjese la actitud de estos pobres hombres pescadores, gente pobre. Muchas de las veces nosotros, ¿qué decimos? Somos gente pobre, tenemos que trabajar. ¿Cómo vamos a ir a la iglesia? ¿A qué horas voy a trabajar? No voy a tener para comer. ¿Quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a pagar la renta? Incluso dicen muchos. ¿Quién me va a pagar la renta? ¿Quién? ¿Se te olvida que el Señor es el que te ha pagado la renta toda la vida? ¿Se te olvida que el Señor te ha dado techo y comida toda la vida? Entonces, ¿por qué hoy dudas cuando el Señor te está llamando? ¿Por qué dudas que te vas a quedar sin nada? Si el Señor te está llamando, anda. Hoy el Señor te está llamando. Por eso, hoy te hago esta invitación, y hoy me hago la invitación a mí mismo y a los hermanos que están aquí, que hoy el Señor nos está llamando y que no hagamos vana esta invitación, porque el Señor nos llama, el Señor te llama. Vamos a leer otra cita bíblica más, de San Mateo capítulo 9, versículo 9. San Mateo capítulo 9, versículo 9. Vamos a mirar otro personaje que nos dice la Biblia acerca de aquí. Son personajes que en su momento Dios los llamó, Dios los eligió, Dios los llamó, y ellos le dijeron sí al Señor. Ahora la pregunta para mí, para ti, ¿cuál es? Con ese llamado que el Señor nos está haciendo, ¿es decirle sí al Señor o decirle no? Señor, espérate que ahorita no tengo tiempo. ¿Esa es tu respuesta para hoy el Señor, para hoy este día, para Dios? Vamos a leer en San Mateo capítulo 9, versículo 9, que nos dice la palabra de Dios ahí. San Mateo 9, 9. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos. Fíjese, otro personaje. Jesús al irse de ahí, vio a otro hombre o a este hombre
cobrador de impuestos. Vamos a mirar qué hace Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Jesús, cuando ya te toma cuando ya te mira, cuando ya te elige y ya te está mirando, aunque tú te resistas, aunque tú no quieras, el Señor ya te eligió, el Señor ya te llamó. Y esta es la actitud de nosotros que debemos mostrarle a Dios. De que si Dios me está llamando a hacer lo que estos personajes, porque ahorita vamos a mirar qué es lo que dice ahí. Sigue. Y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Entonces, vio a este personaje, Mateo, sentado, cobrador de impuestos, y le dijo Jesús, Mateo, sígueme, o sígueme. Y dice la Biblia que Mateo de inmediato se levantó y lo siguió. Ahora tú te vas a levantar de tu comodidad, del sillón, de donde estás sentado ahí, perdiendo el tiempo, en el Facebook, en el YouTube, mirando tantas cosas que no son provechosas, que no nos hacen bien, que no nos ayudan espiritualmente, que en vez de ayudarnos todo lo que miramos en los medios de comunicación, muchas de las veces mucha basura. Y con eso no quiero decir que no sirvan los medios de comunicación, claro, porque estamos predicando la palabra de Dios y es un medio de llevar la palabra de Dios. Pero, como siempre nos han dicho, ¿qué es lo que estás mirando tú en esos medios de comunicación? En el Facebook, en el YouTube y en los otros medios. ¿Qué es lo que estamos mirando ahí? ¿Estamos mirando cualquier cosa, cualquier basura? ¿O estamos mirando cosas que nos ayudan y nos fortalecen en nuestra fe, que nos fortalecen nuestro espíritu? Es lo que debemos de hacer. Un verdadero cristiano es lo que tiene que hacer. Ver cosas que lo edifiquen, no cosas que lo destruyan, cosas que basura. No, eso no. Tenemos que ver cosas que me den fortaleza, que me ayuden espiritualmente. Entonces, hoy como Mateo, de inmediato se levantó Mateo y lo siguió. Y era un hombre cobrador de impuestos, dice, ¿verdad? Un hombre de aquellos de mucho poder, que bien había podido decir no. Yo estoy aquí tranquilo, yo no necesito nada, yo no te puedo seguir, porque por lo tanto tengo buen trabajo, gano mucho y una persona importante. ¿Pero qué hizo? De inmediato se levantó y lo siguió. Fíjese qué importante. Entonces ahora este llamado para ti y para mí, para aquellos que nos van a escuchar, este llamado es de parte de Dios. Porque no son mis palabras las que estoy diciendo, es la palabra de Dios que lo estamos leyendo. Y sabemos que en algún momento de nuestra vida, nos han invitado a servirle al Señor. Ya sea que tengamos 1 año, 2 años, 5 años, pero nos han invitado a servirle al Señor. ¿Cuánta más razón aquellos que tienen 10, 20, 30, 40, 50 años? ¿Cuánta más razón a esas personas? Los han invitado tantas veces. Y lo digo ¿por qué? Porque hay muchas personas, lamentablemente, dentro de la iglesia que tienen 40, 50 años, no sé cuántos, y que no sirven en ningún ministerio. ¿Usted no ha hecho ese pacto con el Señor? ¿Usted no quiere hacer esa alianza con el Señor? Usted puede ser más bendecido de lo que es o de lo que podría ser, pero tiene que obedecer la palabra de Dios y ser obediente, hacer ese pacto. Hoy haga ese pacto con el Señor, de seguir al Señor, seguir los pasos de Jesús. A veces cuesta seguir al Señor, no es fácil. Nadie nos ha dicho que es fácil seguir al Señor, nadie. Lo repito nuevamente, no es fácil. Pero que sí tenemos ganado el reino de los cielos, si nosotros lo dejamos todo y lo seguimos. Así nos lo promete la Biblia en San Mateo capítulo 19, versículo 27 al 30. Ahí tenemos esa promesa, que si lo dejamos todo,
nosotros tenemos por herencia el reino de los cielos. Entonces, vamos a leer una última cita bíblica más de San Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia aquí en esta palabra. San Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos a mirar este otro personaje, qué es lo que hace, qué es lo que hace cuando Jesús lo llama. Y si esa es nuestra actitud, su actitud, mi actitud cuando Dios nos llama a servir, ¿cuál es la nuestra? Sigue. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era un hombre poderoso, de dinero, de poder, lo tenía todo, no necesitaba del Señor. No necesitaba del Señor, lo tenía todo, un hombre poderoso, cobrador de impuestos, jefe. ¿Qué necesitaba? Pues hoy en día muchos dicen, no necesito nada, lo tengo todo. Pues lo tiene todo, pero materialmente, pero espiritualmente no tiene nada. Entonces, vamos a mirar la actitud de este personaje. ¿Qué es lo que hace él? Para nosotros, o nos parecemos a él, o nos parecemos a aquellos otros personajes soberbios. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente. Zaqueo quería mirar cómo era Jesús. ¿Cómo era Jesús? Pero no lo conseguía por tanta gente. ¿Qué dice la Biblia allí? A veces, cuando usted anda perdido en el mundo, cuando a usted no le interesan las cosas de Dios, pero le llega un problema y usted quiere que Dios se le presente ahí, usted busca a Dios por aquí, busca a Dios por allá y no lo encuentra. Así estaba este hombre, buscaba a Jesús, pero no lo encuentra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que por el gentío que había ahí. ¿Y qué quiere decir ahí? Que por los problemas, por las cosas del mundo, no podía ver a Jesús. Porque todo eso le impedía, la riqueza, el dinero, el poder, la comodidad, todo eso le impedía a este hombre mirar a Jesús, como hoy en día le puede impedir eso a usted, hermano que me escucha, de mirar a Jesús, porque usted tiene tantos problemas. Usted quizás no le interesa la vida, no le interesa la palabra de Dios, no le interesan las cosas de Dios. Usted quizás tiene mucho poder, mucho dinero, mucho trabajo, y usted ahorita está en esa situación, no puede ver a Jesús. A veces alguien le habla de Jesús y usted rechaza a Jesús, no quiere mirarlo, no lo busca, no lo quiere ver. Jesús está ahí llamándote. Jesús te quiere encontrar, te quiere mirar, te quiere rescatar, te quiere salvar. Pero tú no lo miras. ¿Por qué? Por ese gentío que dice la Biblia. Y como él era chaparrito, dice la Biblia, bajo de estatura, lo buscaba y lo miraba, pero no lo encontraba. No lo encontraba en medio de sus problemas, de su comodidad, de sus bienes, de su riqueza, de su poder. No lo encontraba por eso. Pero fíjese que Dios ya lo tenía elegido, ya Dios lo había elegido, Dios lo había escogido. Y así como Dios había elegido a Zaqueo, así Dios te está eligiendo hoy, te está escogiendo, te está llamando hoy en este día. Te está llamando. Deja tu comodidad, deja todo lo que te impide llegar a los pies de Jesús, de llegar a la Eucaristía, de llegar a la iglesia, a donde quizás te han invitado, a donde quizás tú has escuchado una invitación, donde quizás un sacerdote te invitó por
ya sea por medios de comunicación, donde tú escuchaste una palabra, que alguien te está llamando, que tú seas esa persona que estás queriendo buscar a Jesús, pero en tus problemas no lo puedes encontrar. Vamos a mirar que Él intenta y sigue y continúa buscando, queriendo encontrar a Jesús, y si lo encuentra. Que hoy seas tú esa persona que busque a Jesús verdaderamente y que no le ponga trabas, no le ponga peros, sino que vaya a donde lo están llamando, y ahí está Jesús. Jesús está en su iglesia y Jesús te está llamando. Sigue. Pues era de baja estatura. Era de baja estatura, dice la Biblia. Sigue. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Se subió en un árbol y quería encontrarlo. ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Qué quiere decir la Biblia? Que él entre tanto problema quería buscar, quería salir de ese, pues de esa comodidad que en un momento era un desastre para él, vamos a decirlo así. Era un desastre donde él ya quería salir de ahí y no podía mirar a Jesús, pero ya Jesús lo estaba mirando. Ya Jesús lo estaba mirando y él lo buscaba, pero Jesús ya lo había mirado. Jesús ya lo había elegido. Y vamos a mirar qué es lo que hace Jesús cuando llega, donde dice la Biblia que se sube al árbol y lo busca y lo mira. Vamos a mirar qué hace o qué le dice Jesús. Sigue. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Fíjese qué palabra tan tremenda. Jesús, al llegar a ese lugar, miró hacia arriba. Jesús ya lo tenía detectado, ya sabía que estaba ahí. Pero Zaqueo, ¿qué hacía? Él creía que no. ¿Cómo encuentro al Señor? No sabía cómo encontrarlo, no lo encontraba. Y Jesús ya lo estaba mirando. Jesús ya te está mirando hoy en este día. Jesús ya te ha llamado. Ya Jesús te ha llamado, Jesús me ha llamado. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces le dice Jesús: Zaqueo, baja de ese árbol, que hoy quiero quedarme en tu casa. ¿Quiere ser usted hoy en esta tarde ese Zaqueo que baja del árbol, que baja de su comodidad, de su orgullo, de su soberbia, y baja y va a los pies de Jesús y lo acepta? El Señor te está diciendo: baja de ese árbol, que hoy quiero quedarme en tu casa. Entonces, hermano, hermana que me escucha, dele ese alojamiento a Jesús, dele ese hospedaje a Jesús en su casa, en su corazón, en su casa, en su corazón. Deje que Dios entre a su vida, entre a su casa, a su hogar, a sus hijos, a su familia. Que usted sea esa persona que hoy acepta a Jesús como este cobrador de impuestos, que estaba buscándolo y que no lo veía entre tanto problema, que no lo veía y no lo podía ver, lo buscaba. Pero Jesús ya lo había elegido y Jesús le dice: baja, Zaqueo, de ese árbol, que hoy tengo que quedarme en tu casa. Hoy el Señor quiere quedarse en tu casa. Hoy el Señor te está llamando y quiere quedarse contigo. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Es tu decisión. Pero es la palabra de Dios la que estamos compartiendo y la que estamos dándoles a conocer. Entonces no podemos decir que son palabras mías o que me lo inventé, sino que Dios hoy quiere que tú le des ese alojamiento en tu corazón, en tu casa. Hoy acepta a Jesús y recíbelo como este personaje, Zaqueo. Aquí está la palabra de Dios. Sabemos que en su momento esa semilla va a crecer en cada uno de nosotros, pero no dudes que es el Señor que te está llamando. No dudes que es el Señor que te ha elegido. ¿Qué tenemos que hacer? Como Samuel, ir a donde Elí, buscar asesoría, consejo, o no sé cómo decirlo de otra manera, pero que alguien me diga, me ayude a
Si yo no puedo distinguir la voz del Señor, que alguien me ayude por ese lado y me diga, sí, el Señor te está llamando a servir. Entonces hoy el Señor te está llamando, hoy el Señor me está llamando a mí y nos está llamando con nosotros para ir a servirle, que seamos como ese Zaqueo. Vamos a darle alojamiento al Señor en nuestros corazones hoy este domingo, Día del Señor, y que Dios los bendiga. Entonces, aquí terminamos con este tema. Les hacemos una invitación más a todos aquellos que deseen ser parte de esta familia misionera, apóstoles de la palabra, ya sea en cualquier parte del país donde usted se encuentre. Sabemos que estamos en todo el continente latinoamericano, estamos en todo el continente, todos los países, estamos como apóstoles de la palabra, y en algunos países, como por ejemplo África, España, Italia, Portugal, y no sé, por ahí hay otros, pero estamos en esos países, y pues estamos hoy transmitiendo desde acá, de Estados Unidos, acá en Dallas, Texas. Una vez más, somos los misioneros apóstoles de la palabra. El Señor te está llamando, el Señor me ha llamado y el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, pues nos despedimos y nos vemos el próximo domingo. Y una vez más, no duden en llamar para ser parte de esta misión apóstoles de la palabra. Usted puede estar predicando si usted lo desea. Usted puede. Alabado sea el Señor.